Hello. Buenas. Somos Alba Y Johan. Viajamos, nos perdemos, nos reímos. A veces discutimos. Pero siempre encontramos el camino. Bienvenidos a nuestra aventura. Hay viajes que recuerdas y otros que te transforman. Alquilar un tuk-tuk para recorrer Sri Lanka fue uno de los viajes más locos y una de las decisiones más locas que hemos tomado nunca. Carreteras infinitas, muchísimas horas de conducción, playas, selva, animales, comida, gente, de todo. Si estás pensando en hacer un viaje inspirador, liberador y un poco loco, Sri Lanka en tuk-tuk, sin duda, es tu viaje. Pues sí, cuando acabamos yendo a Sri Lanka, tuvimos una disyunta, ¿no? De que cómo lo haríamos, cómo nos moveríamos allí, si cogeríamos un taxi, si podíamos hacerlo en tren. También estaba la opción de hacerlo en tren con algunos autobuses, y también estaba la opción del tuk-tuk, alquilarlo tú, sin ningún conductor, que tú fueras el conductor, te dieran el tuk-tuk y tú pues podías hacerlo mucho más por libre. Y al final nos decidimos por esa opción y es una súper buena decisión. Ya os iremos contando toda la aventura. Y eso... Lo alquilamos, éramos tres, éramos nosotros y un amigo. Sí es cierto que fue un poco una idea de nuestro amigo, sí, que dijo como, oye chicos, ¿y si alquilamos un tuk-tuk? Bueno, ya estaba allí y nos dijo que había gente que lo estaba haciendo y como que nos dio la opción y fue como, guau, sí, ¿está esa opción? Ah, pues entonces sí que podemos hacerlo en tuk-tuk. Sí, entonces, nada, la primera impresión de... Bueno, Johan no tenía carnet por ese entonces, momento no. Así que solo podíamos conducir nuestro amigo y yo. Y, bueno, os cuento un momento así muy rápido. Básicamente los trámites nos lo hizo la propia compañía, la propia empresa con la que alquilamos el tuk-tuk. Ellos lo gestionaron todo, creo que pagamos pues unos $30 por día y unos 50 por licencia, entonces pagamos las 2 licencias. Sí. Y nos lo tramitaron todo, le pasamos una foto y ellos nos lo tramitaron. Entonces nada, ese momento de llegar, hola, ¿qué tal? Venimos a buscar un tuk-tuk. Y nos hicieron la primera clase. A ver, ellos te dicen como una primera clase, en verdad es nada. una vuelta a la manzana. O sea, que te enseñan a meter la marcha y ya está. Y te dicen como, mira, aquí está el freno, aquí está el acelerador, por aquí se cambia marcha y pues ya tú sabes. Es como conducir una moto con marchas, ¿no? Me imagino. Sí, pero claro. Yo lo conducí muy poco porque yo no podía hacer carretera ni nada, solo por probarlo, hacer un poco el tonto, pero era más o menos como conducir una moto con marchas, ¿no? Sí, pero claro, yo no conduzco moto. Entonces, para mí fue un poco... nuestro amigo rápido lo pilló. Sí, aunque bueno, también hacía cada cambio de marcha que no tocaba y a veces pero sonaba... Sí. O sea, a ver, es fácil... pero como que le coges el tranquillo a medida que van pasando los días. Sí, creo que si vienes de la moto será más fácil también. Sí, obviamente. Si sabes conducir moto de marchas, pues será mucho más fácil que si no tienes ni idea, pues al final cuesta un poco más. Lo de las marchas, el embrague, bueno, cuesta un poquito más. Pero en general, bueno, sobrevivimos a esta primera clase con muchos nervios, pero lo hicimos. Sí. Y nada, os queremos contar un poco también la ruta que hicimos. Nosotros aterrizamos en Colombo, pero nos fuimos hasta Negombo para alquilar el tuk-tuk. Entonces desde Negombo fuimos a Sigiriya. Sí, hicimos como una ruta circular, os dejaremos un poco el mapa, que era como al ver del centro de la isla hacia abajo, hacia el sur. Sí. Y era circular, o sea, acababa en el mismo punto. Entonces, el primer punto, eso fue Sigiriya, luego pasamos por Dambulla, por Kandy, por Neguaraliya, por Ela, Weligama, que ya es playa, y otra vez vuelta a Colombo. De la ruta, destacar así como a grandes rasgos. Sí, ya haremos un vídeo más de la ruta como tal. Esto era más como la experiencia de hacerlo en tuk-tuk. Sí. Y había muy buenos momentos. Hay muchísima naturaleza. Es como estar siempre... O sea, cuando sales... No son ciudades, son como pueblos todo. Y en cuanto sales un poco del pueblo ya estás en la selva. Sí, momentos, o sea, de la ruta, sitios chulos, muchísimos. Ya os explicaremos un poco más detenidamente qué ver en cada sitio en otro vídeo. Haremos uno solo de Sri Lanka.
Pero, claro, lo súper bueno que tiene ir en tuk-tuk es que nosotros cada día decidíamos un poco, de un día para otro, decidíamos a qué punto ir. No solo a qué punto ir, sino también, por ejemplo, cuando llegas a el sitio X, ¿vale? A Ela, por ejemplo, ¿no? Y ya durante ese día has visto todo. Luego por la tarde a lo mejor miras el mapa y yo que sé, hay unas cascadas a 20 minutos. Coges el tuk-tuk y te vas donde te dé la gana. Claro. Entonces, O sea, aparte de que te sirve de transporte para llegar a los sitios, luego allí te mueves con el tuk-tuk y es súper cómodo. sí, para moverte la verdad es que es muy, muy, muy cómodo. Por eso, básicamente, éramos 3, con lo cual podíamos ir perfectamente. Uno conducía, 2 detrás, incluso nos cabían las 3 maletas, 3 o 4 bultos que llevábamos. Grandes. Sí, y la verdad esto que te da una libertad absolutamente increíble a la hora de moverte, de, bueno, pues eso, de querer ir a ver cosas extras o de cambiar la ruta, que te digan, pues mira, en vez de aquí, pararos allá, bueno, la verdad es que Sí, está muy para bien. que os hagáis una idea, más o menos entre parada y parada eran unas 3 o 4 horas de conducción. Sí. Y normalmente salíamos a las 6 de la mañana antes de que amaneciera. Y a las 9, 10 ya estabas en la siguiente parada. O sea, tampoco es una locura de horas. O sea, es No. una isla pequeña y entre las paradas, eso, 3, 4 horas ya llegabas. Menos el último día que hicimos casi que desde el sur hasta Colombo, del tirón que se lo hizo ella. Y eso sí fueron unas 9 horas o algo así. Eso sí que fueron más. Sí, a ver, nosotros salíamos muy pronto porque básicamente en Sri Lanka los tuktukeros... espero no meterme en un... Otro punto de dificultad es que se conduce por la izquierda, que no lo hemos dicho. Sí, también, que obvio. eso, claro, también te lías, o sea... Hubo algún momento de salir del hotel, de los primeros días que yo llevaba el tuk-tuk, y momento de irme para la derecha y ellos dos, mi chico y nuestro amigo, decían, no, cuidado, que es para el otro lado, que vas en contradirección. Y yo, Sí. mierda. Sí que es cierto, pero bueno, rápido te acostumbras. Sí. Pero bueno, lo que os iba diciendo, a ver, es un país un poco loco, ¿vale? Como yo creo que todos los países que tienen tuk-tuk, Sí. la conducción es un poco loca. Entonces, a mí especialmente me daba un poquito de miedete. Entonces, y bueno, descubrimos al tercer día, rápido lo pillamos, que a las 6 de la mañana no es el mismo, o a las 5 no es el mismo tráfico que a las 9, ¿vale? Que ya pasan un montón de buses recogiendo a los niños, las carreteras son estrechas, entonces nos ahorrábamos un montón de tráfico, básicamente. Entonces preferíamos salir súper pronto. Sí, también porque, o sea, te da el sol. O sea, piensa que... Aparte el calor es horrible. No tiene sí. aire, ni mucho menos, ni está cerrado. Entonces, si viene el aire caliente, te da el aire caliente. Sí, y el que está conduciendo que le pega a toda la chicharra de sol, como estés 4 horas ahí, claro, al final pensad que es como una moto con ruedas. Entonces, eso tiene una velocidad pues que no pasa. Yo creo que no pasaba de 80 No, mucho ni menos. de broma. No, era menos, no llegaba a 60. La Era velocidad como una media 50. íbamos a 70, 80 como mucho. Entonces, claro, son muchas horas a una velocidad muy lento, si te va tocando el sol, hace mucho calor. Se hace muy complicado para el que conduce sobre todo. Sí, Entonces pues decidimos salíamos salir pronto. muy pronto porque hay mucho menos tráfico y, bueno, pues el clima, la temperatura se lleva muchísimo mejor. Allí también el tema de ceder el paso funciona, es otro mundo. O sea, los más grandes tienen prioridad siempre. O sea, era eso. Es la ley del más Básicamente es fuerte. eso. Si es un camión, se mete antes que tú. Si es un autobús, también. Si es una moto, te metes tú primero. O sea, era Sí. algo como así. A los camiones le teníamos mucho respeto, mucho miedo, porque paraban. no paran. O sea, es como ellos saben que tú vas a parar. Entonces da mucho miedo porque no existe como una regulación como muy estipulada, como por ejemplo en España, ¿no? De pues aquí hay un ceda al paso o hay un stop, lo va a hacer. Tú lo das por hecho. No, allí no existe. Allí es un camión, es más grande, tirará y tú te tendrás que parar. Entonces, Sí, da además mucho todo miedo. el mundo lo hacía así, o sea, no era que fuéramos turistas ni nada, sino que quien iba en tuk-tuk, venía un camión, se paraba. O sea, da igual que tú estuvieras en la carretera y que la intersección la tuviera que hacer él, y digamos, tendría que ceder él el paso, porque tú ya estás en la carretera, no, tú te tienes que parar porque cuando haga el giro no va a parar. O
Sí, yo recuerdo dos momentos críticos. Uno fue obvio cuando ya nos quedamos los dos solos y tuve que subir el tuk-tuk de Weligama a Negombo. Fueron como 10, 11 horas. Ese día fue una pechada, ¿vale? Yo pensaba que no llegábamos nunca. Se me hizo súper largo. Hizo mucho calor. Hizo mucho calor. Fue todo el día Claro, sentada. Nosotros es que nunca hacíamos trayectos largos con el sol de la 1 de la tarde. Sí. Es el peor. Ese día fue bastante duro y recuerdo un día estar conduciendo yo y subíamos para una montaña y de golpe ver que el tuk-tuk no tiraba. O sea, que yo me reducía marcha y iba reduciendo y igualmente es que el tuk-tuk no tiraba. O sea, hubo un momento que me dio muchísimo miedo porque digo, es que no vamos a subir y esto se va a ir como para atrás, Dios mío. Bueno, ahí nos tuvimos que bajar. Sí. Nos bajamos yo y mi amigo y nos bajamos y fuimos caminando y ella pues con el tuk-tuk. O sea, si no íbamos nosotros sí que más o menos iba. Y te subió un chico con un camión. camión. Sí, venía detrás otro tuk-tuk que era el panadero y me subió hasta arriba de la subida. Era una subida larga y a mitad de camino nos tuvimos que bajar. Sí, sí. Y lo subí yo sola porque para que veáis un poco la potencia que tiene el tuk-tuk, que es ridículo, es una moto. Sí, o sea, no os subía. imagináis nada, bueno, os dejaremos vídeos, pero que no es, o sea, es como que se rompe, la reparan y la reparan. Y sí, es sí. un poco así. Hubo un momento también que algún día no nos iban las luces por la noche y, o sea, estaba un poco destartalada. Obviamente, a ver, bueno, lo coge mucha gente, no... Claro, no les tienen mucho mantenimiento Sí, ni nada. Bueno, nosotros mismos lo dejamos y ni lo revisaron ni nada, seguro que luego lo volvieron a alquilar. O sea, a ver, lo tratamos muy bien, no tuvimos ningún susto, pero sí. Y yo particularmente, sí que es verdad que fui un poco el centro de atención esos días, porque imaginaros, para ellos, o sea, en Sri Lanka me refiero, para los locales, ya les llama la atención y ya les hace mucha gracia que un extranjero, que un turista lleve un tuk-tuk. Imaginaros una mujer extranjera, ¿vale? O sea, yo iba por el centro de la ciudad y los hombres se me quedaban mirando, sonriendo, me levantaban el pulgar como, ¡ostras, qué guay, muy bien!, ¿no? Porque no están acostumbrados, pues imagino, ¿no?, que una mujer pueda conducir y mucho menos una mujer turista. Entonces como que les hacía mucha gracia, todos me miraban. Sí. Yo a mi rollo, yo seguía y fue muy divertido. Pero sí, sobre todo es eso. O sea, merece mucho la pena en cuanto a ahorraros dinero. Otra experiencia súper interesante es que, por ejemplo, nosotros teníamos que ir de un pueblo a otro. Y había dos caminos, y uno de los caminos pasaba por al lado de un parque nacional. O sea, ahí también tienen parques nacionales, que son zonas protegidas donde están los animales. Y entonces escogimos, obviamente, pasar por al lado del parque nacional porque hay muchas probabilidades de que se te crucen... O sea, no cruzan la carretera porque están como valladas, pero que puedas ver elefantes. Sí. O sea, en su hábitat prácticamente natural. No es un zoo ni nada de eso, ¿eh? O sea, es gigante y se acercan bastante porque como... Obviamente pasa gente y le dan comida, pues se acercan a las vallas a que les den comida. Entonces pasamos por allí y ya vimos 3 o 4. Sí, y estuvo muy interesante. Claro, tú imagínate en el tuk-tuk, o sea, es que estás libre y puedes coger la ruta, no sé qué, y te pasas por allí y los ves a los elefantes. Tengo fotos, la verdad alguna es que foto con el elefante y el tuk-tuk y tal. Y eso, básicamente... creemos que mereció muchísimo la pena en cuanto a costes. Como hemos dicho, la licencia son unos $50 por licencia. Si solo necesitáis uno, pues perfecto. Y en general el tuk-tuk aproximadamente nos valió unos $35 por día. De gasolina realmente le echamos muy poco. Eso consume como un mechero, ¿vale? O sea, no consume nada. Echamos solo 3 o 4 veces y... Sí. Os gastaríais muy poco en gasolina. Sobre todo es en costes y en libertad. Además, las alternativas no son muy buenas porque mucha gente se movía entre ciudades en un taxi y el taxi te cobraba $100 o más. Sí. Y eso es muchísimo dinero. Luego, la otra alternativa era bus con tren. Y los trenes también eran caros. Sí. O sea, digamos que no te sale más caro cogerte tú y hacértelo tú por tu cuenta. Es el mismo precio. Sí. Y aparte te llevas pues la experiencia, pues no solo eso de libertad, sino pues, no sé, también un poco la experiencia y lo chulo que es, ¿no? De pues conducir tu propio tuk-tuk. Y bueno, cuando llevas muchos meses viajando,
nosotros veníamos de la India, que llevábamos 4 meses allí, y ves que el medio de transporte, más que casi que el taxi, es el tuk-tuk, Bueno, te hace está mucha lleno. gracia el tuk-tuk. Entonces, como que tener tu propio tuk-tuk y conducir tu propio tuk-tuk, como que hace especialmente pues ilusión, Sí. ¿no? Y nos gustó mucho. Así que, bueno, eso, si queréis un viaje diferente, que os dé un poquito de libertad, hacerlo un poco a vuestro rollo y económico también, os recomendamos sin duda que hagáis Sri Lanka en tuk-tuk. Sí, os dejaremos también un poco la ruta en los comentarios para que si alguien se la quiere mirar un poco más específico y haremos otro vídeo solo de la ruta. Y eso, sí, también tenemos contactos si alguien necesita, pues, eso, alguna más información extra, más concreto, porque lo quieren hacer realmente. Espero que este vídeo os haya animado a que sí, que lo hagáis. Sí, pediros, no, bueno, eso, nos podéis preguntar los contactos o un poco más la ruta, lo que queráis saber, comentárnoslo, que nosotros os contestamos encantadísimos. Y nada, darle mucho amor a este vídeo, suscribiros si os ha gustado, que iremos publicando muchísimos más vídeos. Sí, dale a Y like. dadle like y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. ¡Chao, chao!